Buenas noches, amados hermanos. Que la bendición de lo alto venga sobre su vida en esta noche de estudio. Hagamos algo juntos, ¿qué le parece? Estudiemos juntos el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 18. Y no quiero entretenerle más con unos preámbulos innecesarios. Pues quiero específicamente iniciar. Y yo hice aquí tal vez un mi bosquejo de lo que quiero explicarle, ya que quiero resaltar algunos puntos en esta noche de este capítulo. Recuérdese que es estudio, entonces el estudio no es lo mismo que una predicación. El estudio está más enfocado a la enseñanza que a la predicación. Eso no lo estoy diciendo yo. Pablo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo final del libro de Hechos, dice que el apóstol Pablo, en el último versículo del libro de Hechos, vamos a tener que estudiarlo en algún momento porque estamos estudiando el libro de Hechos, pero falta muchísimo. Ahorita, estamos hablando de que llevamos 11 capítulos y vamos a ajustar dentro de 4 meses, un año, de estar más o menos 4 o 5 meses, un año de estar estudiando el libro de Hechos. En el verso 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Predicando el reino de Dios y enseñando. Mire cómo se divide. En el último versículo del libro de Hechos está la división entre la predicación y en la enseñanza. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo, él mismo dice que le agradó a Dios salvar a los gentiles por la locura de la predicación. Pero a la iglesia se le enseña. Por eso Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vayan y enseñen y hagan discípulos. Es decir, que la enseñanza está amarrada con las personas que ya tienen conocimiento y la predicación está amarrada con las personas que no son del reino o no son cristianas o son del mundo, como nosotros vulgarmente lo mencionamos. Ahora esto solamente es una introducción de la importancia que tiene llevarnos un tiempo para estudiar la Biblia. Todos los domingos, usted sabe, a esta hora, 9 de la noche, nos dedicamos a estudiar un poquito. Yo sé que usted hoy en la mañana pues recibió palabra en su iglesia. Algunos participaron de la ministración de la Santa Cena. Otros no pudieron llegar a la congregación por diferentes situaciones. Pero qué bueno que está aquí. Qué bueno que está interesado en estudiar la Biblia. Y eso es un punto a su favor en el reino de los cielos. Ok, vamos a dividir en 3 partes, como generalmente a veces hacemos. Dividimos el estudio en algunas partes y vamos a dividirla en 3 partes. Vamos a dividir el capítulo 11 del 1 al 18 en 3 partes. La primera parte es lo que usted mira aquí, del 1 al capítulo 1, del versículo 1 al 10. Capítulo 11 del versículo 1 al 10, la primera parte. La segunda del 11 al 14 y la última parte, que es la tercera, del 15 al 18. Ahora, vamos a leer rápidamente y vamos a tratar de sacarle la enseñanza para esta noche. Dice, estoy leyendo Hechos capítulo 11, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Recuérdense que Pedro venía de una experiencia sobrenatural, la cual menciona un poco acá, lo que vamos a leer. Venía él de una visitación del Espíritu y de algo que había pasado sorprendentemente en el pueblo de Dios, que es la visitación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en la gentilidad. Es decir, entre usted y yo, los que no somos hebreos. Los gentiles, se les llama gentiles a los que no son hebreos. O como nosotros decimos, no de una manera adecuada, pero comúnmente decimos a los que son judíos. Pero realmente la palabra judío está relacionada con la tribu de Judá. La palabra correcta sería los que son hebreos. Ok, vamos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él
los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mire qué interesante. Llegó a los oídos de la iglesia que estaba en Judea, de los apóstoles, que a los gentiles también se les había ministrado la palabra y habían recibido la palabra. Por favor, note esta frase. Los gentiles también habían recibido la palabra. Esto quiero que usted, por favor, lo tenga con marcador fosforescente en tu mente. Y Pedro dice que subió a Jerusalén y disputaba con él los que eran de la circuncisión, o sea, los hebreos. Y le decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Es decir, los que no son hebreos. ¿Por qué entraste con ellos que no son pueblo de Dios? En pocas palabras. ¿Y cómo has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás en mi boca. Entró jamás en mi boca, perdón. Entonces la voz que respondió del cielo por segunda vez dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Vamos a tratar de ver que Pedro lo que está haciendo es como que llevando, aquí dice, él llevaba como el informe, estaba reportando lo que había sucedido. Mire qué importante es esto. Vemos aquí, no está acá, pero vemos aquí a un hombre con un nivel espiritual muy grande, Pedro, un hombre que fue discípulo o apóstol del Cordero, un hombre que tenía una influencia muy grande, que había tenido experiencias que muy pocos de los apóstoles tuvieron. Por ejemplo, fue el único que caminó sobre el agua. Fíjese usted, fue el único que fue el osado de caminar sobre el agua. El único que demostró, pues de alguna manera, tal vez erróneamente, su gallardía y defendiendo a Jesucristo, cortándole la oreja a Malco. A Malco es el guardia que cuando aprendieron a Jesús, ¿se recuerda usted de eso? Entonces Pedro vemos aquí que a pesar de su nivel espiritual, a pesar del conocimiento de sus credenciales, él estaba dando cuentas a alguien más. Mire qué enseñanza tan importante la que podemos nosotros ver superficialmente, sin estudiar tanto. Vemos cómo un hombre estaba reportando su actuar a otros hombres. A veces nosotros pensamos que no le tenemos que dar reporte a nadie. A veces nosotros pensamos que solamente nosotros podemos reportarle a Dios. Y que de alguna manera, si yo le reporto a Dios, pues ya se hizo la mayoría. Pero no es así. Pedro pudo haber dicho: bueno, yo hice lo que hice porque a mí Dios me habló y no tengo que darle explicaciones a nadie. Y literalmente lo que hizo Pedro fue obedecer a lo que el Espíritu Santo le dijo. Porque usted recordará que cuando decayó el lienzo, lo que en la visión que tuvo Pedro, el Espíritu Santo le habló inmediatamente después, que lo vamos a estudiar. O sea, Pedro pudo haberse puesto, como decimos aquí en Guatemala, los moños y haber dicho: yo no le voy a decir a nadie, eso es algo que Dios a mí me lo mostró y así voy a seguir. Esto nos debe de enseñar que no tenemos que ser orgullosos ni altivos, hermano. Tenemos de alguna manera que dar cuenta de nuestros hechos. Y yo voy a estudiar un poquito esta parte más adelante en otros versículos, en otros capítulos, en donde vamos a aumentarle el zoom a esta parte. Pero voy a dejarlo acá. Vemos a un hombre dando cuentas a otro hombre. Tal vez igual o tal vez menor. Pero me gusta mucho
el pensar que eran menor que él. Porque fue a él al que Jesús le dijo: yo, Pedro, te voy a dar las llaves. ¿Se acuerda usted? No se lo dijo a Juan, al que estaba recostado en el pecho de Jesús. No se lo dijo a ninguna persona. Se lo dijo a este hombre llamado Pedro. Pedro, me gusta mucho pensar que fue el único que caminó sobre el agua. Fue el que le demostró a Jesús que no quería que lo apresaran. Fue el que le dijo Jesucristo, que es Dios. Jesucristo, yo te voy a dar las llaves del reino. Es decir, que Pedro tenía un nivel que no tenían otros. Sin embargo, lo vemos dando cuenta de sus hechos. A veces nosotros pensamos que por ser papás, nosotros no tenemos que explicarle ciertas cosas a nuestros hijos. Creemos que por ser pastores no tenemos la obligación de darle cuentas a nadie. Pero Pedro en mucho era superior a muchos de ellos. Sin embargo, vemos la actitud tan humilde que tuvo este hombre de explicar la experiencia que tuvo. Número uno, eso no está acá, pero todo por el mismo precio. Número uno, podemos nosotros observar la oposición que hay cuando usted recordará que en los primeros versículos le dicen a Pedro: Pedro, pero ¿por qué te fuiste a meter a la casa de un gentil? Porque fue la casa de Cornelio. Estoy hablando de Hechos capítulo 10, lo que ya leímos y estudiamos 2 domingos anteriores. Los hebreos, los judíos, los de la circuncisión, le estaban diciendo a Pedro que por qué Pedro había cometido ese error de meterse en la casa de un gentil y todavía comer con él. Es decir, que cuando nosotros encontramos una enseñanza a esto bien fácil. Y la enseñanza radica en que cuando es algo genuino de Dios, siempre hay oposición. Oiga lo que le estoy diciendo, por favor. Cuando es algo genuino, divino. Yo la verdad es que ahorita no tengo en mente ni un caso. Pero de pronto puede que hayan. No digo que no, porque el hecho de que yo no lo encuentre no significa que no existan. Pero lo que me abundan son imágenes, versículos bíblicos, historias, experiencias, hombres y mujeres que estaban haciendo lo correcto, estaban caminando en el camino que Dios les había dicho y encontraron oposición. Empecemos con Adán. Adán estaba en el huerto, estaba haciendo lo correcto, estaba caminando en el camino, en el fluir, que más adelante lo vamos a ver, en el fluir de Dios, pero encontró la oposición y se apareció la serpiente. Nosotros encontramos a Abraham, capítulo 12 del Génesis. Abraham levantando un holocausto a Jehová. Y dice que tuvo sueño y las aves de los cielos querían destruir el holocausto, el sacrificio, querían llevarse eso. Oposición. Miramos nosotros a Noé. Noé obedeciendo a Dios, haciendo lo correcto, y encontramos oposición. Los tres estaban haciendo cosas genuinas, divinas. Los tres estaban haciendo lo correcto, estaban haciendo las cosas que verdaderamente eran agradables y dirigidas por Dios. Encontramos a Moisés tratando de hacer lo que Dios le había dicho, haciendo lo correcto. Era genuino el llamamiento de Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Era genuino la visión que Dios le dio a Noé acerca del arca. Era genuina la comunión que tenía Adán en el huerto con Dios. Era genuino todos los 12 jueces del libro de Jueces. Era genuino el llamamiento. Era genuino todo. ¿Y qué encuentra oposición? Entonces yo le quiero explicar que cuando hay algo genuino, siempre va a haber oposición. Usted dirá, pero o sea que cuando es algo de Dios, siempre hay lucha. Cuando es algo de Dios, nunca es fácil. Puede que sí sea fácil. Yo no encuentro ahorita no tengo en la mente decir, mire, por ejemplo, fácil fue cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, fue fácil. También fue fácil cuando Pablo estaba predicando y fundando las iglesias y levantó la iglesia de la Odisea, la iglesia, de Galacia, la iglesia de Éfeso, la iglesia ¿de qué? La iglesia de Filipenses,
de Filipo, la iglesia que estaba en Roma, la iglesia, y le fue bien sencillo. No encuentro un versículo como para poderle decir, bueno, en este versículo dice que es de Dios y era fácil. Al contrario, yo veo que cuando es algo de Dios y es algo genuino, siempre va a encontrar oposición. En este respecto vemos nosotros que Dios estaba visitando ya no solamente a los hebreos, sino que estaba visitando a los que no eran hebreos, y ellos no entendían que Dios no es un Dios únicamente de un pueblo. Dios se había extendido para salvar al mundo. Juan 3:16. Pero como era algo genuino de Dios, los mismos hebreos, el mismo pueblo, estaba en oposición con lo que Dios estaba haciendo. Quiere decir que tú no te puedes desanimar cuando estés haciendo lo correcto. Y una de las evidencias, yo no digo que sea la única, ni que sea la última, pero por la Biblia, ya le puse ejemplo, le puse a Adán, le puse a Noé, le puse a Abraham, le puse a Moisés. Miremos a David. Es decir, por donde usted agarre se va a dar cuenta que a lo genuino siempre le sale oposición. Siempre le sale oposición. Y por esa razón es que a veces cuando la gente dice, yo sé que es de Dios, ¿sabe por qué creo que es de Dios, hermano? Porque ni lo busqué. Bien fácil me salió todo. ¿Sabe por qué creo que es de Dios? Porque no fue tan mucho esfuerzo el que hice. Entonces yo allí, cuando me dicen eso, yo me quedo pensando, yo debería de pensar lo contrario. Que Él debería de pensar, esto es tuyo, Señor. Y como está la confusión, ¿verdad? Si es de Dios este negocio, porque yo no lo busqué, me facilitaron todo. ¿Sabe cómo se va a ver si es de Dios o no es de Dios? ¿Qué tanto lo busca? ¿Qué tanto ese negocio, esa empresa, esa escuela, esa universidad, ese amigo, ese trabajo, esa casa le acerca a Dios? Si tiene dudas usted, porque algo vino a usted sin usted buscarlo, el primer examen ya es dudoso, porque no me costó. Y yo encuentro en la Biblia que cuando algo es genuino de Dios, cuesta. Es difícil. Pero esto no me costó. Bueno, ok, no quiere decir que Dios no dé cosas fáciles, claro. Por eso le digo, yo no he encontrado un versículo, ahorita no lo tengo en mente, pero seguramente hay. Pero creo que la evidencia más clara y más contundente de que algo es de Dios es que te acerca a Él. Pero si es que este trabajo, mire hermano, fíjese que yo tenía una farmacia de 3 metros cuadrados y ahorita me salió que me alquilan un local de 10 metros cuadrados. Y es de Dios porque me lo dieron ¿cómo se dice cuando uno sin depósito? Me lo dieron sin depósito. No quieren que haga un contrato. Es un mi gran cuate. Y la primera mensualidad me la regalaron. Esto es de Dios, hermano. Yo diría, bueno, puede ser porque Dios es bueno. ¿Cuánto dice que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios hace eso y más. Pero yo miraría ahora los domingos que haces. Perdóneme, pero fíjese que no puedo ir todos los domingos al culto porque tengo que estar en la farmacia. Mira, ¿y por qué no servís? No, es que salgo muy tarde de la farmacia. ¿Será que es de Dios? ¿Será que Dios te va a dar algo que te separa de Él? ¿Será que tú a tus hijos le dieras un arma para jugar? ¿Será que a tus hijos le dieras un cuchillo con bastante filo para que jueguen? ¿Sabiendo que ese cuchillo le va a hacer daño? ¡No! ¡No! Yo en esta noche, perdone que me meta, pero igual, yo tengo que enseñarle esto. Ok, número 2, revelación. Nosotros vemos que el apóstol Pedro, ya Dios le había revelado lo que estaba haciendo. Es decir, que cuando Pedro estaba en la azotea, allá en la casa de Cornelio, estoy hablando de Hechos capítulo 10, antes que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la gentilidad, Dios le reveló a Pedro lo que iba a hacer.
Mire, hermano, por eso me gusta mucho el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Por favor, ese estudio. Usted tiene que estar truchas viendo esto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice: todo lo que es, será. Y todo lo que fue, ya es. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, se lo voy a poner de una manera más sencilla. Todo lo que está pasando ahora ya pasó. Todo fue anunciado. De alguna manera, Dios ya anunció que si alguien fuma mucho cigarro, va a morir de cáncer. Dios ya anunció que al que le gusta la moto en velocidad o le gusta un carro con velocidad, ya Dios mostró que se puede matar. Dios ya dijo que si tú te unes a yugo desigual, puede ser muy fácil que vivas tu vida infernalmente unida. Dios ya dijo que si tú escoges el camino de la desobediencia, ese es el camino que te va a llevar a la destrucción. Deuteronomio capítulo 28. Es decir, que no puede decir nada. Yo no sabía que... ¿Cómo no sabía? ¿Sabe qué dice la Biblia? Separado de mí nada podemos hacer. Ah, no, pero como podemos respirar, trabajar, entonces quiere decir que no tiene tanto sentido. Claro que sí. Espérese un par de años. No, yo ya tengo 40 años en esto separado de Dios y he sido prosperado. ¡Ah! Espérese otros 40 años cuando yo no esté en esta tierra. A ver cómo le va en la vida venidera, en el tiempo venidero. Ahí cuénteme. Ahí no estamos hablando de 80 años que le va bien. Ahí estamos hablando de una eternidad sin Él. Ok. Entonces quiere decir, bueno, y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice, ustedes estaban antes, dice, siguiendo a los ídolos mudos. Fíjense que qué interesante, porque en el libro de Corintios, capítulo número 12, una de las características que el apóstol Pablo le saca a la idolatría. Escuche, dice, no quiero, hermanos, estoy leyendo 12:1 del libro de 1 Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, note lo que dice el segundo versículo. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, oiga, erais gentiles, ¿a dónde se había derramado el Espíritu Santo? A la gentilidad. Sabiendo que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os se llevaba a los ídolos mudos. Es decir, que una de las características que tiene la gentilidad es que no se entera de nada, porque los ídolos a los cuales chinean ahorita no hablan. Dice la Biblia en el profeta Isaías, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen manos pero no levantan. En cambio, nuestro Dios sí nos habla. Antes que haga algo, Dios habla y lo anuncia. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es decir que, hermano, Dios nos ha hablado siempre. Hay un programa que se llama Resurrección y hace como unos 2 meses hablé acerca de que Dios siempre habla. Y te ha hablado durante muchos años, muchos años. Lo que pasa es que no has querido escuchar. Y has escuchado otras voces, pero Dios sigue hablando. Y sigue mostrando lo que Él quiere hacer o lo que Él va a hacer. Dios, cuando los hombres llegaron a traer al apóstol Pedro, es que por eso es necesario que usted esté en los programas para que usted me lleve el orden. Cuando Pedro estaba en la azotea, en la casa de Cornelio, y tuvo el éxtasis y vio esos animales que bajaban en un lienzo, y el Espíritu le dijo, ahorita mismo hay 2 hombres que están preguntando por ti abajo. No dudes de ir con ellos. Y Pedro bajó inmediatamente. Y antes que le dijeran, usted es Pedro, Pedro le dijo, yo soy la persona que están buscando. Y todos se quedaron así, y este cuate, y este, ¿cómo lo supo? Porque Dios da revelaciones. Dios muestra. Dios se puede mostrar. ¿Y sabe dónde lo dice? Aquí, en su palabra. Y si no quieres ver en la palabra, mira la naturaleza. Dice la Biblia, no quieren ver la palabra, entonces mira los animales, dice Proverbios.
Mira los animales, ellos te enseñarán. Mira las hormigas que trabajan en el verano porque en el invierno no trabajan. Mira las arañas en las casas y en los palacios. Mira. ¿Te das cuenta? Es decir, que Dios siempre habla, anuncia de alguna manera lo que va a hacer, lo que quiere hacer, lo que está haciendo o lo que está por venir. Número 3. El ministro, Hechos 26:16. Ahora, este es otro aspecto muy importante que tenía que ver con la parte por la cual inicié este estudio en esta noche, porque yo les hablaba y les decía que Dios le había hablado al ministro. Primero, Dios le había hablado al ministro. No solo el ministro tiene la capacidad de dar cuentas, dándonos a entender de que si el más grande da cuentas, ¿cómo no voy a dar cuentas yo? Si el más grande vino a servir, ¿cómo no voy a servir yo? Si el más grande vino a morir por mí, ¿cómo no voy a morir yo? Me recuerdo que en la entrada del puente del incienso, cuando iniciaba el puente, no sé si todavía está, pero cuando uno iniciaba el puente del incienso, venía por el periférico y iba a entrar al puente del incienso, hay un rótulo que dice: si Cristo murió por ti, ahora vive tú para Él. Pero dándole la vuelta, si Él murió, no tienes que morir tú. A tus delitos y pecados, a tus deseos, a tu carne, Usted ya sabe a lo que me refiero. Entonces vemos que este ministro, primero le viene la revelación, viene la dirección a él. Esto es bien importante, que no nos gusta hablar. Yo sí entiendo, hermano, que el ministro, mire, a mí no me gusta que el ministro decida por usted. Que el ministro haga lo que usted debería de hacer. A mí no me gusta eso. Y es que no tiene que gustarme. Yo sé que usted está diciendo, hermano, pero es que es irrelevante que a usted le guste o no. Tiene toda la razón. Pero no estoy muy de acuerdo en que el ministro haga todo. Que él le dirija todo. No estoy de acuerdo. Yo siento que el ministro debe de guiar. Debe de señalar y uno debe de caminar en pos de lo que él ha mostrado. Pero para que Él ore por ti cuando te pones enfermo, en lugar de orar tú por... ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Santiago? Dice, mire, pues las dimensiones de la oración. Dice, si alguno está enfermo... No, ¿cómo es que dice? Vamos, mejor se lo voy a leer porque ya usted ahorita me vio con cara así de... no, este cuate... Espérese, por favor, no se me vaya. Ahorita ya se me calentó la lengua, hermano. Allá va. No, espérese pues. Mire pues, dice... Las dimensiones de la oración. Dice la Biblia. ¿Dónde está? Dice el libro de Santiago, capítulo número 5. Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. Pero antes de todo dice la Biblia que debemos de orar. Orar nosotros. Es decir, no que hagan la oración por mí, sino yo haber orado primero y después pedir oración. Yo haber estudiado primero y después pedir que me expliquen. Yo haber ayunado primero y después pedir que me ayuden a ayunar. Es decir, que yo estoy de acuerdo en que uno puede buscar. Pero hermano, nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta en nuestras vidas a los ministros. Pero lo debemos de tomar en cuenta justamente en la medida adecuada. ¿Sabe qué dice Pablo? Yo les estoy dando, porque Pablo dice que es, así dijo él, el Espíritu Santo le dio permiso para escribir esto. Yo, el perito arquitecto de la iglesia. Imagínense qué interesante. El perito arquitecto de la iglesia. Pero el perito arquitecto de la iglesia dijo lo siguiente: si yo vengo a ustedes con otro evangelio, o si un mismo ángel viene a vosotros, no lo recibáis.
Es decir, que nosotros debemos de seguir a la justa medida. Me gusta esto porque cuando ellos llegaron con la información, Pedro ya lo sabía. O sea que la información viene primero sobre la cabeza, sobre tu pastor. ¿Quieres moverte? Sobre tu pastor debería de venir la revelación si debes de moverte de congregación. Si estás listo para salir a predicar a la calle, si estás listo para tocar algún instrumento, si estás listo para servir, para enseñar, debería de venir la revelación primero sobre tu pastor. Eso es lo que yo considero. Y pedir consejo respecto a lo que yo considero que sea correcto. Ok. Número 2. Dice que Pedro estuvo explicándoles a ellos que lo que había pasado es que él, cuando vio los animales que habían descendido en ese lienzo, dice la Biblia que vio los animales y él les dijo Pedro le dijo: yo, Señor, yo no voy a comer nada inmundo, porque yo nunca he comido nada común o inmundo. Fíjese pues, Pedro estaba en un éxtasis y dice que tuvo hambre. Dice el capítulo 10 de Hechos, tuvo hambre y dijo que le prepararan la comida. Estoy leyendo Hechos, capítulo número 10, y me estoy refiriendo a los versículos 9 y 10. Al día siguiente dice, y tuvo hambre, dice el versículo 10, tuvo hambre Pedro y dijo que le prepararan algo de comer, y dice que subió a la azotea, y ahí en la azotea le vino un éxtasis, y dice que vio unos animales que a él le parecían inmundos, porque en la ley había muchos animales que eran inmundos. Y cuando Pedro vio esos animales que venían en ese lienzo bajando del cielo, en una visión, en un éxtasis que tuvo, oyó una voz que le dijo: Pedro, ¿tienes hambre? Mata y cómete esos animales. Y Pedro dijo, no, nada común o inmundo ha entrado a mi boca, nunca he comido esos animales, no, dijo. Y es que lo que debe de saber usted, que es una comida del nuevo nivel. Algo estaba pasando. Para que usted me entienda, le tengo que explicar algunas cosas. El pueblo de Israel estuvo en 3 lugares bien marcados. Estuvo en muchos, pero hay 3 lugares, bíblicamente hablando, bien marcados. Primero estuvo en Egipto. Luego estuvo en el desierto. Y luego entró a Canaán. Vuelvo a la carga. Primero estuvo en Egipto. Estuvo en el desierto. Y luego entró a Canaán. Y en Egipto usted sabe la historia de lo que sucedió. En el desierto usted sabe el contexto de lo que pasó. Y en Canaán usted sabe el contexto de lo que pasó, surgió en la vida de ellos. Pero lo interesante es que en cada uno de esos lugares tenían una dieta diferente. No me quede, por eso lo puse aquí. Por ejemplo, en Egipto, dice el libro de Números, capítulo 11, versículo 12, que ellos tenían una dieta. Es decir, que ellos comían comida muy especial. Dentro de las cosas que logré sacar, dice, comían, eso lo dice Números 11, 12. Dice que comían pescados, pepinos, melones, puerros y ajos. Obviamente cada uno de estos trae una enseñanza, la cual no me voy a meter ahora, pero valdría la pena que un día habláramos de esto, porque esa es comida de Egipto. Es comida de esclavos. Es comida de opresión. Es comida de falta de libertad. Cada uno de estos en el idioma hebreo, el original, trae una enseñanza, pero no es el punto. Eso es lo que comían en Egipto. Porque cuando habían salido aquí, en el desierto, se recordaban de esto. Eso es lo que dice Números 11, 12. Nos hubiéramos muerto mejor, porque nos recordamos ahora lo que comíamos allá. Y dice que comían pescado, comían puerros, comían melones y ajos. Pero en el desierto es otro lugar. Es que cada lugar que tú ocupes en el reino, cada lugar tiene una dieta diferente. Por eso es que no podemos tratar de una misma manera a una oveja que a un líder. Y no podemos tratar a un líder o a un encargado de área con un ministro. Y no puedes tú encargarte de un ministro igual que alguien que está escalando a ser ministro. Es decir, que cada posición, cada lugar es una dieta diferente, es el trote diferente. Pablo lo dijo de una manera muy clara. Dijo: vosotros
Vosotros sois como niños porque son inmaduros, no necesitan carne, necesitan leche. Porque el lugar que están ocupando según sus acciones determina qué tipo de alimentación necesita. En el desierto, ellos comían maná. ¿Sabe cómo se le decía al maná? Al maná se le conocía como la comida de los ángeles. Pan de ángeles, comieron. Es decir, que en el momento más difícil de tu vida y de mi vida, el sustento viene del cielo. Ahora el maná, hermano, yo sé que maná es Cristo, sé que el maná es la palabra, pero lo que aquí me está diciendo la Biblia es de que en el momento más difícil, el momento de más calor, de mayor prueba, de soledad, el que me debe de sustentar viene de arriba. Es decir, que no hay nada en la tierra que pueda sostenerme en ese momento. Eso es lo que yo rescato de esta enseñanza. Porque ellos tenían que trabajar para comer los pepinos, los melones, los puerros, los ajos y los pescados en Egipto. Y mire, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en el desierto, maná. Pero dice la Biblia, eso lo dice Éxodo capítulo 16. El segundo lugar donde estuvieron, según Éxodo 16, habla del maná que cayó del cielo. En ese lugar, Dios había establecido que comieran maná. Número 3, Canaán. Ellos también estuvieron en un lugar llamado Canaán. Y dice la Biblia en Josué 5:12 que cuando entraron a Canaán, inmediatamente el maná cesó. Ya no había maná. Empezaron a comer del fruto de la tierra. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Acaso esto no era fruto de la tierra? ¿O dónde? Bueno, los pescados definitivamente no son de la tierra. Pero los pepinos, los melones, los puerros y los sacos, ¿dónde se dan? En el aire. Ah, no, en el agua. No. Es fruto de la tierra. Pero ¿por qué Canaán dice que comían del fruto de la tierra? Esto significa de que dependiendo de lo que tú trabajes, así te vas a alimentar. Ya en la promesa, ya siendo cristiano, ya estando en el reino, dependiendo de qué tanto esfuerzo tú le das a meterte en estudiar la Biblia, dependiendo de qué tanto esfuerzo tú le das a orar, a ayunar, a vigilar, dependiendo qué tanto tú das, así recibes. ¿Sabe por qué hay gente que tiene mucho que dar? Porque dio mucho. Si yo quiero aprender esto, yo quiero saber esto, bueno, entonces va a comer del fruto de la tierra. Dependiendo de lo que usted trabaje, así va a ser el fruto que viene. Y quiero decirle que en este tiempo, en esta tierra que se llama el reino de los cielos, los frutos son enormes. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Números capítulo número 13, dice que el fruto de la tierra, dice que eran enormes. Unos racimos de uvas enormes. Porque tú das algo poco, y se te vuelve mucho. Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la diferencia de Canaán, de fruto de la tierra, que tú quieres cosechar mucho. Aquí en Egipto tienes que sembrar mucho. Pero aquí tú das poco y obtienes mucho. O sea que solo voy a orar 5 minutos. Sí, ora 5 minutos 25 veces en el día. Y eso se te va a transformar en mucho. Entonces igual es. No es igual. No es igual porque el fruto a la cual aquí se está mencionando no es que tú vayas a agarrar un pedazo de pepino de este vuelo. No. Estamos hablando de algo espiritual. Porque Canaán es un lugar terrenal, pero es un lugar espiritual. Ok. Si no, no voy a terminar. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver Egipto, número 11:12, y los alimentos? ¿Qué tiene que ver el desierto, Éxodo 16, y el maná? Los alimentos. ¿Y qué tiene que ver Canaán, Josué 5:12 y el fruto de la tierra? Con lo que estamos leyendo mucho. Porque en ese momento ya ellos estaban entrando a una dimensión diferente. Ellos ya no estaban en Egipto. Ya no estaban en el desierto y tampoco estaban en Canaán, lo que estaba pasando acá. Ellos estaban siendo introducidos a un ambiente totalmente diferente, el cual se conoce como el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, la comida son todas aquellas cosas que parecían inmundas o inútiles. En el reino de los cielos, oiga,
se va a alimentar su espíritu y su alma de aquellos errores que usted cometió. Se va a alimentar de aquellas personas que son vil y menospreciadas. Usted en este momento está viendo tal vez a un animal inmundo, espiritualmente hablando. Ay, hermano Julio, no se trate así. Qué poca autoestima tiene usted, hermano. Bueno, no importa. Pero lo que sí le digo es de que soy vil y menospreciado. Ay, no, botellita de esto. No, hermano, no me juzgue. Lea la Biblia mejor. Y no eso dice la Biblia, pues en Romanos, en 1 Corintios, capítulo 1. Que de lo vil, lo menospreciado, Dios escogió. ¿A quién escogió? ¿A quién escogió? ¿A quién escogió? Respóndame pues, ¿a quién escogió? A lo mejor, a lo más grande, a lo más hermoso, a lo más fuerte. No, él dice, y escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Ah, ¿no me cree? Bueno, léalo. Capítulo 1 del libro de 1 Corintios. ¿Sí? Así es. Capítulo 1 del libro de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos según los nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De tal manera que lo vil del mundo y lo menospreciado, lo vil del mundo y lo menospreciado. Pedro mata y come. No voy a comer eso porque eso es vil. Eso es menospreciado. Eso es inmundo. La prostituta fue inmunda. Y Dios le sacó, ¿cuántos demonios? A Magdalena. Dice la Biblia que habían salido de ella 1, 2, 3. No, hermana. Le salieron varios demonios. Leví, el que estaba ahí, ¿cómo iba a ser él? Transero. ¿Cómo iba a usar a un endemoniado? Vestido, sentado y en su juicio cabal. ¿Cómo iba a usar a un muerto que apestaba? Y dice que se convertían solo al ver a Lázaro. Es decir que esa es la comida del nuevo nivel. Ya no son los puerros porque no estás en Egipto. Ya no es a maná. Aunque tiene una repercusión cada uno. Ya no es el fruto de la tierra. Ahora nuestra comida son aquellas cosas negativas que Dios las convierte en algo útil y positivo. Si Dios convirtió lo negativo del mundo, no lo estoy diciendo yo por el amor de Dios. Lo dice la Biblia. ¿Cómo convirtió lo vil del mundo? Lo que el mundo desecha, Él lo usa. Lo jalen. ¿Sabe qué dice en la parábola de las bodas? Dice, vayan. Y jalen a todos los que encuentren, a todos endeudados. Jalen a todos, cojos, ciegos, mancos. Vayan a traerlos. Eso no les dan trabajo. A esos no les dan trabajo. Ok. Ahora vamos a avanzar. Versículo 11. Versículo 11 al 14, hermano. Ay, Dios, no me va a dar tiempo. ¿Qué razón quiero ver? Vamos a ver. Según mis cálculos matemáticos, no tengo tiempo. Ok. Pero me quedan unos minutos. No se alegre tampoco, hermano. No se alegre. Gracias por alegrarse. Oye, pero espérese pues. Dice 11 al 14. Ahora, ¿qué sacamos de enseñanza en el versículo del 11 al 14? Si usted es curioso y lee, nosotros, dice aquí, llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. 3 hombres, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo otros 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, mire esto, qué interesante, porque yo lo que quiero es explicarle. Hay un versículo en el capítulo número 20 del libro de Números. No lo puse aquí, pero lo voy a poner. Números, capítulo 20.
En Números capítulo 20 está la historia verdadera, obviamente, de que cuando Israel salió de Egipto, él tenía que pasar por el camino de los de Edom. Y dice que enviaron hombres a Edom. Edom era un lugar. Y pasaron a Edom y le hablaron a los cabezones de Edom, me refiero a los líderes de esa comunidad, y le dijeron que le dieran permiso solamente para pasar, porque venían huyendo de Egipto. Ellos venían, solo querían pasar, les dijeron. No vamos a tocar tu siembra, ni vamos a tocar tus animales, solo vamos a pasar, no por tus sembrados. No, léalo en el capítulo 11, Números. Y dice que le dijeron, no, por favor, solo déjanos pasar. Venimos huyendo de los egipcios que nos están siguiendo y vamos para Canaán. Por favor, déjanos pasar. ¿Y sabe qué le dijo Edom? Nel pastel. Never. Nanay. Kut. Voy. Ya son los sonidos, mamá. Esos dos me los inventé. Pero bueno, es para que usted sonría, muy serio, lo miro yo. Mire pues, no dijeron, no lo dejaron pasar. Es decir que había un fluir de Dios. Había como un fluir de Dios. Dios estaba haciendo algo con una persona. Esa persona se llamaba el pueblo de Israel. Eran millones. Dios estaba haciendo algo en ellos y los había sacado de Egipto, los había sacado del mar, había matado a sus perseguidores y estaba Dios a cargo de ellos, estaba en un fluir. ¿Y qué hace Edom? No, lo dejo pasar. Edom no se metió en el fluir de Dios. Edom dijo, no, yo no. Dios dice que sí, yo digo que no. Él no fue dócil al fluir de Dios. Y eso me recuerda a mí me recuerda al libro de Ezequiel capítulo 47. Usted se recuerda el capítulo, no el 37, el 37 habla de los huesos secos, estoy hablando del 47. En el 47 cuenta la visión de este hombre cuando mira un río y que el Señor le dice que se meta al río. Y dice la Biblia en el versículo del 3 al 5 que hay niveles de meterse en el fluir. Yo al versículo 11 al 14 lo que logro ver aquí de Hechos capítulo 11 del 11 al 14, yo lo que logro ver aquí en la segunda parte de este estudio es el fluir de Dios. Es decir que Pedro estaba en un gran éxtasis arriba, pero abajo y en la casa de Cornelio, Dios estaba obrando, habían decisiones que estaban tomando. Cornelio escuchó a Dios y decidió enviar a 2 hombres. Los hombres decidieron obedecer a Cornelio. Y ahí, cuando llegaron los hombres a la casa de Simón el Curtidor les dio autoridad para que, es decir, que iba como un engranaje. Nadie dijo que no, como Edom. Dice que el ángel del Señor, Hechos capítulo 10, el ángel se le acercó un día a un hombre llamado Cornelio. Era un capitán romano de una compañía que se llamaba la italiana. Dice que él estaba orando y que el espíritu le dijo a un ángel, le dijo a él, envía hombres a Jope. Mira el fluir de Dios. Envía hombres a Jope. Ese era el fluir, el río de Dios. ¿Y qué hizo Cornelio? Envió hombres a Jope. Y Cornelio le dijo a 2 de sus siervos y le dijo a uno de los más cercanos de él, vayan, y les explicó. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron en el fluir de Dios. Cornelio en el fluir del ángel. El ángel en el fluir de Dios. Del que fue enviado. Del que lo envió, mejor dicho. El que lo envió Dios, envió el ángel. El ángel se metió en el fluir del Padre. Cornelio en el fluir del ángel. Los siervos en el fluir de Cornelio. Pedro en el fluir. O sea, todos iban en el fluir. En cambio, Edom dijo no. A veces Dios está obrando en una vida y nosotros no nos metemos en su fluir. Y qué importante es esto, hermano, porque usted debe de saber que hay por lo menos 4 dimensiones para meterse en el fluir de Dios. Algunos se meten solo hasta los tobillos. Me voy a meter en el fluir de Dios, pero hasta los tobillos, como Saúl. Yo voy a matar a todos menos lo mejor que hay en ese lugar. ¿Qué lugar era? Amalek. Los amalecitas.
Yo voy a meterme en el fluir porque le dijo Dios a Saúl, anda y destruye a Amalek y todo lo que tiene. Y él se metió. Voy a obedecer, voy a meterme en el fluir, pero solo a los tobillos, solo así, solo se van a meter mis pies o mis baisas, como dicen por ahí. Pero otros dicen, no, yo me voy a meter hasta las rodillas, me voy a meter un poco más. Es decir, que voy a hacer todo excepto una cosa no. Otros, me voy a meter en el fluir de Dios hasta los lomos. Otros, me voy a meter en el fluir de Dios totalmente. Entonces usted tiene que entender que el versículo del 11 al 14 nos habla de un río, de un fluir de Dios, el cual nosotros debemos de examinar si nos metemos. En este momento, Pedro estaba viendo que el fluir de Dios era salvar no solo a los judíos, sino que ahora el fluir iba dirigido a los gentiles. ¿Y qué hizo Pedro? Se metió en el fluir de Dios. ¿Y qué pasó con los líderes de ese momento? Estaban resistiéndose, oponiéndose a lo genuino, al fluir de Dios. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros, hermano. Que el pastor diga, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y usted diga, ¡no, momento! ¡Protesto! O como hace el maestro, el profesor Girafales, no importa. Pero usted no vaya a meterse a estorbar como Edom el fluir de Dios. Cuando nos hacemos eso, dice que Edom se volvió enemigo de los israelitas. Porque simplemente no dejó pasar a los israelitas por su tierra. Cuando tú eres de los que estorba el fluir de Dios en una vida, te estás oponiendo a Dios. Y dice la Biblia que el que se opone a Dios, el que resiste a Dios, no prevalece parado. El mismo Dagón no prevaleció entero delante de Dios. Dios lo hizo picadillo, le quitó la cabeza, le quitó los brazos, le quitó todo y lo botó al suelo. Porque se estaba oponiendo al fluir de él en su pueblo. Y termino con esto. Las rodillas, los tobillos, las rodillas, los lomos y totalmente. Y esta es la parte que yo quisiera tomarme unos pocos minutos, hermano. Quiero ver. Ya no tengo tiempo, hermano. Lastimosamente, hermano, ya no tengo tiempo. Pero mire, pues, lo voy a concluir así. Cuando llegó la noticia de que los gentiles, estoy leyendo en mi mente Hechos capítulo 11, versículo 1. Cuando llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y de Judea que habían recibido la palabra de Dios los gentiles, se molestaron porque habían recibido la palabra. Pero por favor, quiero que note esta parte, porque del 15 al 18, allí lo que se cuenta es cuando Pedro empieza a hablar. Así empieza el versículo 15, dice, y cuando comencé a hablar, y lo que dice, cayó el Espíritu Santo. Ahora, tal vez no me ha entendido, hermano, perdóneme, usted no me ha entendido. ¿Sabe por qué lo sé? Por la cara que tiene. El Espíritu Santo, ¿sobre quién cayó? Solo sobre los que habían recibido la palabra. Quiere decir que podemos tener palabra sin espíritu. Es decir, podemos saber palabra, pero no tener el Espíritu Santo. Ahora, le voy a hacer una pregunta que yo sé que ahorita va a ser un lío. No sé cuántos están viendo, pero igual, cuando usted lo mire, si usted lo está viendo, para usted la pregunta. ¿Usted cree que una persona puede tener espíritu sin palabra? Es decir, puede recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, sin saber Biblia. Le pregunto, ¿usted cree que puede pasar eso? Porque aquí hay gente que recibió la palabra, pero no
tenía espíritu. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, significa que una cosa es tener palabra, conocimiento, y otra cosa muy diferente es tener espíritu. Nosotros tenemos que tener las dos cosas. Pero claro que hay personas que tienen espíritu sin palabra. Están en una reunión, están en un culto, en una campaña evangelística, y el siervo que está predicando, ministrando, empieza a ministrar el bautismo del Espíritu Santo, y la persona que está ahí empieza a desearlo, cuando ¡boom! Es bautizado con el Espíritu, pero no tiene conocimiento. Y en este caso vemos lo contrario. Personas que recibieron la palabra, que tenían conocimiento, que habían oído el evangelio, pero no tenían palabra. ¿Cuánta gente oímos nosotros que tienen palabra, pero no tienen espíritu? Esto significa que cuando ellos recibieron la palabra en la casa de Cornelio, pudo haberse ido alguien a su casa y pudo haber enseñado eso que había aprendido, pero sin espíritu. Entonces nosotros tenemos que analizar que de alguna manera tenemos que tener y anhelar las dos cosas juntas. Tener el espíritu y tener palabra. Pero claro, a veces no vienen juntas. En este respecto, no venían juntas. Al menos el capítulo 11 lo divide por versículos, pero ellos habían recibido la palabra. ¿Cómo Cornelio oraba a Dios? Porque Cornelio no había recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo Cornelio, dice el capítulo 10, versículo 1, que era un hombre piadoso, hacía limosnas al pueblo, pero no tenía espíritu? ¿Cuánta gente no hay así, hermano, que vemos que da, que diezma, que ofrenda, que enseña, pero no tiene Espíritu Santo, no tiene el bautismo del Espíritu? Y pareciera que lo tuviera, ¿va? Hermano, quiero terminar con esto. Cuando estamos hablando nosotros del capítulo 11, del 1 al 18, estamos hablando de palabra y espíritu. Por eso es importante el estudio de la Biblia. Pero más que el estudio, es importante tener el autor de la Biblia con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si solo tenemos lo que escribió y no tenemos al autor o al que diseñó la palabra, no vamos a entender. Por eso es de que mucha gente dice, yo entiendo la Biblia y yo creo en que la mujer no debe de usar velo. Yo creo en que no debe de haber batería. ¿Por qué? Porque así me lo enseñó la doctrina X. Así lo tiene la iglesia X. ¿Sabe por qué? Porque no tienen espíritu. Siguen una corriente humana. Siguen lo que se les ha enseñado. Pero el que tiene el espíritu, dice la Biblia, los lleva a toda verdad. Y Él les recordará las palabras que os he dicho, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo es el que está ahora a cargo de la iglesia. No es el Cordero, no es Jesucristo, no se equivoque. Tampoco es el Padre, es el Espíritu Santo. Por eso Corintios, en el capítulo número final de Corintios, primera de Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y escuche, y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Por qué la gracia de Jesucristo? Porque Jesucristo nos salva. Pero no podíamos llegar al Padre si no fuera por Él. Por eso Él está de primero. La gracia del Señor Jesucristo que nos lleva al Padre. Pero ahorita tienen que tener comunión con el Espíritu. Tienen que tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Precisamente porque Él fue el que hizo la Biblia. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es hecha por virtud del Espíritu Santo a través de vasos. Por lo menos más de 40 autores
fue diseñada en la Biblia durante más o menos 1500 años, pero eso ya es otra historia. Que Dios te bendiga. El próximo domingo vamos a estudiar Hechos capítulo número 11 y vamos a estudiar del capítulo 11 del 19 al versículo 30. Es decir, terminamos con el capítulo 11 el próximo domingo. Que Dios te bendiga, tu hermano Julio González. Fue una bendición estar contigo.